resiliencia es una cualidad que yo siempre, me encanta esa palabra y todo el mundo, pero ¿por qué? Porque es que es bien fuerte el significado. Entonces, que no importa lo que venga, tú lo atraviesas y lo intentas una y otra vez, y si te salió mal, lo intentas nuevamente, pero desde la experiencia. Te digo, ellos siempre eran esos motores de apoyo y dándome a mí como las alas que yo necesitaba, turbinas, porque pues ellos, para ellos era como, tiene que ser algo que tú todos los días batallas contra ti mismo, o sea, tú eres tu peor enemigo y tu mejor aliado. Bienvenidas a Descubre tu Musa. Soy Elvia Brito, CEO y editora de Musa Magazine. Este es el podcast donde las historias de éxito, el empoderamiento y la inspiración se entrelazan para ayudarte a transformar tu vida. Aquí celebramos a las valientes que han superado obstáculos, que han encontrado su voz y han descubierto su musa interior. Cada episodio está diseñado para iluminar tu camino, ofreciéndote, además de historias inspiradoras, herramientas y conocimientos que te permitirán crecer en todas las áreas de tu vida. Prepárate para ser inspirada, para aprender y descubrir tu verdadero potencial. Es hora de despertar tu musa y emprender el viaje hacia una vida extraordinaria. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro episodio más de Descubre tu Musa, este podcast que ha sido pensado para todas aquellas mujeres que están buscando inspiración y que están buscando también empoderarse. Hoy tenemos con nosotros a Jennifer Escobar. Muchos de ustedes ya la habrán conocido, que ha sido la portada de nuestra revista en esta edición de junio 2024. Así que hoy vamos a conocer más a profundidad a Jennifer y vamos a compartir aquí un poco con ella. Así que Jennifer, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Una de las cosas que admiramos de Jennifer es el tiempo que ella tiene de estar trabajando e incursionando en su carrera de finanzas con la compañía que ella tiene. Así que gracias Jennifer por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti por la invitación, por tomarme en cuenta y por hacerme parte de este proyecto también. Gracias. Bueno, Jennifer, hemos leído de ti en Musa. Quiero mostrarles la revista. Tiene unas fotos hermosas, voy a mostrarla para allá. Tiene unas fotos hermosas, pero lo más hermoso que tiene es esa historia que tiene para compartir con nosotros. Jennifer nació en Guatemala hace un poco de años. No, ya no nos da temor hablar de la edad, ¿verdad, Jennifer? Ya tenemos que aceptarlo, ya lo asimilé. Aparte que son años que se han vivido y se han vivido con alegría, y yo digo, siempre cometemos errores, siempre tenemos aciertos, y es lo que nos lleva precisamente a estar en donde estamos. Así que Jennifer es nacida en Guatemala, vivió mucho tiempo sin sus papás en Guatemala. Y quiero que me cuentes un poco a partir de esa etapa en tu vida, Jennifer. ¿Cómo fue el estar allá y el estar sin tus padres en tu infancia? Sí, bueno, tengo muy bonitos recuerdos de mi infancia, aunque pues obviamente la falta de mis papás marcó bastante de esos años de infancia, pero ellos trataban de estar presentes. En ese entonces todavía no existía el FaceTime ni lo que tenemos ahora como para poder comunicarnos mejor, así que solamente por llamadas, y como tenían que comprar tarjetas, ellos todavía tenían que usar tarjetas, ponerles de las que tenías que rellenar para buscar el código. Entonces normalmente ellos me llamaban los sábados, pero sí, ya yo contaba con que todos los sábados me esperaba la llamada de mis papás. Trataba de contarles, bueno, mi tía, la que me crió, mi tía se llama Reina, ella pues hablaba con ellos primero, los ponía al día de todo, cómo iban los estudios, y ya yo más que todo era como para tener esa relación con ellos. Pero ella sí formó bastante parte de mi niñez. Ella fue la que me como crió, una mamá básicamente ti. Sí, mi mamá se vino mi papá emigró para acá cuando yo tenía 1 año. Y mi mami se quedó conmigo 1 año y medio más. Ella se vino a los 2 cuando yo ya casi iba a cumplir 3. Entonces me quedé con mi tía desde los 3 años hasta los 11.
y pues en la casa donde vivía con mi tía, básicamente yo era la única niña, porque los hijos de ella ya eran adultos, estaban acá en Estados Unidos, y era ella, mi tío Gonzalo y su hija Maritza, que ellos básicamente fueron los que me criaron. Entonces tuve una niñez muy bonita, me recuerdo que ellos siempre estaban muy al pendiente de mí, me consentían demasiado. Recuerdo que para ir a la escuela, al colegio, nunca dejaron que yo me fuera sola ni que caminara con el resto de los niños. Era o mi tía o mi tío que me llevaban caminando, o si había sol con la sombría. Entonces ellos de verdad que me cuidaron de la mejor manera. So, yo no tengo, en esa parte no me faltó como atención, porque ellos me daban básicamente la atención, y mis papás siempre pendientes financieramente. No tuve mucha relación con mis hermanos porque estaban pequeños, pero con mis papás sí, yo les trataba. ¿Tenías más hermanos? Ya sí. Cuando tú te quedaste en no, Guatemala. Cuando yo estaba en Guatemala yo era la única, pero luego acá ellos tuvieron más. Nació Katy, sí. mi hermana que me lleva, bueno, ella nació cuando yo, ya ellas tenían creo que 2 años, mi mamá tenía 2 años de estar acá. So, con Katy ella es la segunda, luego nació mi hermano Alex y Jocelyn, somos 4 en total. Pero ya cuando yo llegué acá, básicamente con la que sí me relacioné bastante desde pequeñita fue con Jocelyn, porque ella tenía 2 años. Ya me tocó a mí jugar el rol de criarla a ella también. Sí. Pero con Katy y con Alex fue como un poquito extraño al principio, porque llegas y es como que sí sabes que es tu hermano, tu hermana, pero para ellos yo era como una extraña, tanto igual para mí con ellos. Entonces fue... ya al llegar acá a Estados Unidos fue esa etapa de tratar de volver a conocernos todos, porque también para mis papás yo era ya de 11 años, uno es diferente, no es la misma niña que dejaste. Entonces sí fue un proceso de adaptación que al principio me como que no quería, porque yo pues obviamente extrañaba a mi familia, pero sabía que también ellos eran mis papás. Entonces estaba en una situación donde, o sea, no me sentía ni de allá ni de aquí. Entonces era bien difícil, porque yo le decía a mi mamá Reina por teléfono, yo le digo mamá Reina de cariño, no, yo me quiero regresar, y ella no, quédate porque tienes un mejor futuro allá, igual ya tú puedes venir en cualquier momento, porque gracias a Dios mis papás pudieron arreglar su situación migratoria desde antes que yo me viniera para Estados Unidos. Entonces cuando yo llegué al mes, a mí me llegó mi residencia, entonces no era como que no podía yo viajar, pero pues tenía 11, 12 años, tampoco me dejaban ir sola. Entonces para mí eso era como que esperar a que ellos puedan llevarme nuevamente para poder verles. Entonces al principio, y el idioma en la escuela, eso fue como que mi peor enemigo, porque me sentía frustrada, porque yo estaba acostumbrada a que en Guatemala yo sobresalía en todo, era la mejor estudiante, abanderada, y luego llegas acá y tienes que aprender otro idioma, comunicarte con gente diferente. Me retrasaron 1 año en la escuela, en fin, era como frustrante, porque académicamente yo siempre estaba acostumbrada a sobresalir. Y poco a poco pues ya me fui adaptando, fui aprendiendo. Fue muy rápido la adaptación, si te soy sincera, porque cuando yo llegué a los 6 meses, ya me mudaron nuevamente al año que ellos me habían regresado, porque llegué como en mediados del verano. Entonces me tocó repetir 5º grado, porque yo ya estaba por empezar 6º. Ajá. Pero me regresaron, básicamente no fue 1 año, pero para volver a empezar en 5º, y luego ya ellos a los 6 meses vieron mi avance y me dijeron que si quería me podían pasar nuevamente a middle school. Ajá. Pero yo decidí quedarme mejor en el grado que estaba, porque ya había hecho algunas amistades, y pues ya empezó nuevamente volver a escalar académicamente, y volví a sentirme como que ya estaba en mi área de confort nuevamente al aprender un poco más de inglés. Entonces, pero sí, todo es un proceso. Entonces fue muy fácil la adaptación tuya acá ya con el idioma. Digamos que fue fácil, o tú le pusiste empeño, o tú dijiste, o estudiaste extra. ¿Cómo hiciste para poder sobrepasar ese miedo con el idioma al principio? Sí, bueno, pues primero creo que también fue
empeño, ¿verdad? Porque yo no quería ser como la aislada de la clase, porque todos los niños tenían sus conversaciones y luego uno allá como no sabe que... Sí sabía lo básico porque estudié en un colegio cristiano que era privado, entonces te daban lo básico, pero de hello, bye, uno no pasa, ¿verdad? Entonces los números, me sabía los colores, no era que estaba completamente en cero, pero yo sí me sentía así porque no es lo mismo lo que te enseñan en una clase allá estar acá y que la persona te hable rápido y tú te quedes como tratando de descifrar qué te quiso decir. Entonces, parte fue empeño personal, veía todas las películas que podía en inglés, con subtítulos, escuchaba música en inglés, también pues todas las oportunidades en el programa de ESL que me pusieron te daban la opción de quedarte después de la escuela si tú querías, entonces yo siempre trataba de todo lo que fuera para aprender, yo estaba ahí, entonces empecé a decirle a mi hermana que en la casa no me hablara español, que me hablara solo en inglés, aunque así no le entendiera, y eso me ayudó bastante. Entonces igual con las amistades que tenía que sí hablaban español, yo les decía, aunque no les entienda, pero háblenme en inglés, y poco a poco pues yo iba captando palabras de las movies con los subtítulos, ya yo las escuchaba, ya las reconocía, entonces así, y pues tenía 11 años, creo que la mente la traía fresquecita, entonces fue un poquito más fácil. Creo que si hubiese venido más mayor o un poquito más grande me hubiera costado un poquito más, pero... ¿Y ahora te da siempre un poco de nervios o ahora hablar en español y hablar en inglés es igual? Pues es curioso porque hay palabras que las sé en inglés, pero ya no me acuerdo cómo se dicen en español. Entonces yo fui muy de que dije, no me voy a olvidar de mi raíz, pero quiera o no, o sea, practico más el inglés en mi día a día. Entonces creo que ahora el porcentaje de... Sí sé bastante todavía en español porque pues como te digo fueron 6 años de estudio, pero la mayoría de lo que aprendí ya como profesionalmente fue en inglés. En la universidad también. Sí, en la universidad fue en inglés, entonces a veces pues para poder explicarle a los clientes me toca pues, traducir antes las palabras y para más o menos al tenerlas español. En el vocabulario. Sí, entonces de inglés a español porque pues hay palabras técnicas que no son lo mismo, pero creo que soy todavía en ambos idiomas, me defiendo bien y tratamos ahí de que no se nos olvide el acento, porque sí, se puede confundir a veces. Jennifer es la CEO y es la dueña de Kairos, ¿verdad? Financial and Taxes. Ella está llevando pues las finanzas de muchas compañías, ¿verdad? Que tienen incluso también taxes personales. Sí. Y a eso se dedica ella. Entonces ella comenzó con este negocio a sus 22 años. A sus 23 años. Entrando 22, a los 23 años. Entonces voy a dejarla que les cuente un poquito más porque aunque su historia está en la revista, me gustaría que si hay alguna persona que no ha leído la revista, que pueda adquirirla para que vea su fotografía, porque tiene otra información de la que nosotros no hablamos aquí. Este es un complemento a esa revista. Entonces, cuéntame cuáles fueron tus inicios en esa carrera y cómo decides tú iniciar tu propia compañía. Como mis papás siempre, aunque eran inmigrantes y todo, ellos siempre tenían metas, entonces ellos no querían ser empleados toda la vida, entonces ellos siempre tuvieron negocios. Mi papá desde el 2011 tiene su empresa de roofing, entonces ellos hacen techos de edificios comerciales y residenciales. Y yo desde que yo llegué como a los 12, 13 años ya empezaba a ayudarle a él poco a poco a hacer cobros, llamadas, correos electrónicos, en todo lo que yo pudiera ayudar yo trataba de estar ahí. Mi mamá igual en ese mismo entonces tenía una panadería y restaurante, entonces después de la escuela yo iba a ayudarle a cobrar en la caja, entonces me crié alrededor de emprendedores, entonces como que pues eso ya te inyecta de que tú también aspires por tener un negocio propio. No sabía en qué, pero pues ahí estaba la idea de que tenía que también yo ser emprendedora.
Y bueno, en ese lapso de los emprendimientos de ellos, pues conocí al contador de mi papá y de mi mamá y como que me quedé con eso de que quería aprender un poquito más de qué era ser un contador en Estados Unidos, porque en mi país es lo mismo, pero era un poquito diferente a como te lo plasmaban. Era como que tú te imaginabas que era un trabajo aburrido, estar poniendo números en la calculadora todo el día. Entonces tenía otra idea, pero ya estudiando acá en la middle school ya empecé a tomar clases de business, de negocios, de contabilidad, y tuve una maestra en específico que ella nos hablaba mucho porque ella era contadora de profesión, pero era maestra. Entonces ella daba una clase de negocios, y ella siempre como que veía en mí que yo era muy aplicada. Entonces ella me preguntaba que qué quería hacer de grande. Yo le decía que al principio en mi sueño de niña tal vez era ser abogada. Tenía varias ahí ideas, pero una de ellas era ser aeromoza. Pero esa murió rápido porque me dijeron que la estatura, entonces como que ya deshice esa parte pero eso quedó ahí atrás. Entonces la otra era ser abogada, pero mi maestra hablando conmigo me dice, mira, pero un contador básicamente puede llegar a ser abogado, defender a sus clientes, porque tú puedes estudiar la carrera y luego hacer una maestría en lo que tú quieras a futuro. Si quieres dedicarte solo a la área pública de contabilidad, servir a los clientes, negocios y así, o puedes entrar a la rama de los contadores para el gobierno, y por ende ahí puedes hacer algunos años de leyes y poder defender ya sea al gobierno o a los dueños de negocios. Y me llamó mucho la atención la idea, porque digo, ok, puedo combinar el ayudar a mis papás, porque todo era con la mentalidad siempre de ayudarlos a ellos. Puedo ayudar a ellos y a futuro tal vez puedo especializarme en algo y practicar lo que quise siempre. O sea, siempre como en algo de oficina. Yo siempre me veía como en una oficina y pudiendo ayudar a la gente. Entonces, pues me empecé a empapar más de qué clases se necesitaban, empezar a ver universidades. Aún ya en la middle school ya estaba pensando qué iba a hacer en la high school y así. Eso siempre yo iba como adelantándome, tomando pasos alargados. A mi corta edad yo ya estaba haciendo mis planes de vida y que yo quería tal cosa, y siempre fui muy determinada y muy exigente conmigo misma, de que yo me trazaba metas y tenía que cumplirlas. Entonces empezaba a tomar las clases, y luego mi meta era estudiar en James Madison, y esa es una de las mejores universidades para los que quieren ser contadores, porque te da bastante prestigio. Entonces fue mi elección número 1 y me aceptaron. Me fui un año para allá, pero me tocó que transferirme al VCU porque no me adaptaba. Ya estaba acostumbrada a la rutina, como te digo, desde la escuela yo siempre trabajaba ya sea con mis papás, y también ya en la high school ya tuve un trabajo con el mismo contador que les llevaba todo a ellos. Él necesitaba a alguien en recepción, entonces habló con mis papás, le dijo, yo escuché que Jennifer quiere estudiar contabilidad, dile que venga y que vaya aprendiendo a ver si le gusta. Entonces empecé como recepcionista, y mientras tanto pues siempre estudiaba, trabajaba. Entonces cuando ya me tocó irme a la universidad, ya me faltaba algo, porque estaba solo literalmente de la clase al dormitorio y haciendo tareas. Entonces como que yo no era para eso, y como me crié en un hogar cristiano, tampoco era de las que iba a andar en los parties o con mis amigas. Entonces yo era como que bien aislada siempre. Entonces como que cada fin de semana que podía me regresaba. Entonces, mi papá me dijo, mira, en vez de que estés cada fin de semana regresándote, ¿por qué no vas al VCU? O sea, es una buena escuela, transfiérete y pues estudias y trabajas. Y lo pensé, lo medité y dije, bueno, voy a hacerlo. Hice la aplicación, me aceptaron y me regresé al VCU. Pero, o sea, sí, como te digo, desde que yo supe que quería, o sea, me enfoqué en hacer todo, obtener la experiencia
previa y tener el estudio a la misma vez. Entonces yo estaba estudiando, estaba aprendiendo y era bien curioso porque en la universidad me hacían preguntas de lo que yo ya practicaba en el trabajo. Sí. Entonces el profesor, a veces tenía un profesor que era un poquito mayor, entonces un poquito odioso, nos hizo hacer una planilla de impuestos a mano, o sea, sin usar programas ni nada. Pues yo ya tenía, para ese entonces, ya tenía como 3, 4 años de estar trabajando en la oficina, ya no era recepcionista, ya había pasado de recepcionista a, le llaman aquí data entry, que básicamente tú ingresas información al sistema de contabilidad, y empezaba a practicar a hacer impuestos, pero como no tenía la edad todavía para yo firmarlos, solo empezaba todo y ya alguien solo iba, lo revisaba y lo firmaba. Entonces yo ya estaba expuesta a él. Entonces me acuerdo que nos da el examen y yo me tomé como 10 minutos en llenar el formulario y él se quedó como, ¿estás segura que lo quieres entregar así? Y yo, sí, pero no le quería decir que yo trabajaba ya ahí porque pues no quería que me estuviera preguntando. Y él era así como que sí sabes de que tal vez no estás tomándote el tiempo necesario. Y yo, no, yo sé que está bien. O sea, siempre trataba como de no faltarles el respeto, pero yo en mi mente era como de, yo sé lo que estoy haciendo. Entonces me acuerdo que pues le dejo el examen y ya me fui. Y él todavía desde la puerta haciéndome caras como de, esta está loca, 10 minutos. Bueno, resulta que regresó a la siguiente clase y me llama y yo dije, ¿qué pasó? Entonces me dice, te sacaste una cosa mala. O sea, le digo, sí, no podía ser tan perfecto. Entonces, él se quedó sorprendido porque, o sea, él se quedó como con esa inquietud de que, ¿por qué lo hice tan rápido? Ya lo hiciste al estilo de la vieja escuela. Claro, o sea, yo aprendí a llenar a mano. Sí. Y me acuerdo que ya ese día él me da la calificación, me había sacado como un 98. Y entonces fallé como en una cosa. Y ya él me dice, ¿cómo fue que tú...? Y yo ya le explico, no, tengo 3, 4 años trabajando en esta oficina, yo estoy empezando a hacer, y me dice, oh, wow, muy, muy bien, quedó impresionada. So, yo literalmente salía de la clase y me regresaba al trabajo, y las tareas básicamente era lo que yo ya estaba practicando en la oficina. Entonces fue muy fácil la carrera de contabilidad para mí. Algunas materias sí son difíciles, pero pues parte de la teoría, y a veces eso tiende como a asustar a los futuros contadores porque, por ejemplo, a mí la clase que más me costó y que era como que la más que odié es la de costos. Porque en esa te enseñan básicamente como contabilidad interna de una empresa, de cómo sacar por cada producto los costos que conlleva ese producto. Entonces la clase está muy formalizada en base a como una fábrica. Entonces toda la clase es en base a que tú trabajas para una fábrica y tienes que sacar todos los costos de cada producto. Entonces yo odiaba esa clase porque no era parte de lo que yo hacía, porque la contabilidad pública es más que todo preparación de impuestos, hacer estados de pérdidas y ganancias para los clientes que tienen sus propias empresas. Entonces no es tan como detallada a un producto específico. Eso es como para ayudar a una empresa entonces a sacar sus gastos y utilidades para un producto. Sí, esa clase la basan más como para contadores que van a trabajar para una sola empresa y ya. Entonces era bien tediosa, pero de ahí las otras clases eran más que todo impuesto 1, impuesto 2, impuesto 3, era solo de impuestos. Y esas 100. Pero sí, o sea, fue fácil, y como ya tenía bastantes créditos previos de la high school, entonces lo hice en 3, 4 años, lo que normalmente tomaría 5. Pero sí, todo fue, como te digo, trazar metas y apegarme a esas metas de que yo en mi mente, para mí tener 25 años ya era ser adulto. Entonces yo para los 25 tenía que ya estar graduada. Entonces ahora digo, no, todavía estaba joven. Porque ahora ya casi voy a cumplir 30 en diciembre y para mí yo me siento joven, ¿no? Pero para mí antes el pensar de que 25, 30 ya voy a estar señora. Los 30, imagínate. ¿Y cómo decides empezar entonces tu propia empresa? Dedicarte y empezar tu propia empresa.
¿Y por qué también, de paso, me cuentas el nombre que escogiste para iniciar tu empresa, que fue Kairos? Entonces, cuando yo estaba trabajando para este contador, él también pasa por un proceso familiar personal, donde pues obviamente él tuvo que vender la oficina a otra franquicia, la vendió para una franquicia, pero ellos se iban a dedicar únicamente a preparación de impuestos, ya no iban a hacer la parte contable. Y pues nadie sabía que él había vendido la oficina, porque él lo hizo todo como a escondidas para que tal vez los empleados no nos fuéramos, y que entonces no nos quedábamos. Él llegaba una vez a la semana. Hubo una transición un poco lenta y que no nos daban mucha información, pero ya después él empezó a dejar de ir, y ya como que empezaron a llegar los nuevos managers. Entonces todo ¿cómo se dice? El ambiente laboral fue muy diferente ya cuando él no estaba. Entonces empezó a decaer la oficina. Los clientes empezaban a quejar porque pues obviamente ellos querían que les resolvieran la parte contable y no había un contador. Nosotros teníamos experiencia y todo, pero ellos como que todavía como que se acostumbran a que esta persona es quien le lleva todo, y es difícil hablar con los clientes. Pero como la mayoría de clientes también reconocían que yo ya tenía bastantes años ahí en la oficina, y ellos como que empezaban a acercarse conmigo y ya yo les resolvía en algunas cosas. Pero también yo ya estaba en un año crítico de mi estudio, ya era el último año. Entonces yo dije, no, si esto no está tan bien acá, mejor me voy a dedicar a la escuela, a la universidad, y ya vemos qué pasa. Y pues metí mi carta de renuncia y todo, les dije que no, que yo no me iba para trabajar en ningún otro lado, sino que iba a tomarme el tiempo para estudiar, y fue así que surgió todo. Entonces, mientras estoy en eso, también me habían aceptado, porque yo había aplicado para un study abroad, para poder viajar a España y cursar el último año allá. Entonces me mandan la confirmación de que había sido aceptada. Entonces estoy en ese proceso de, ok, tengo la opción de quedarme acá o de irme a terminar mi carrera en España. Imagínate, 22, 23 años, que me detenía, ¿verdad? Pero también en ese proceso, que estaba como estaba en el verano, creo. Entonces tenía para en septiembre dar una respuesta si sí me iba a ir a España o no. Pero en eso, los clientes que ya se habían como empezado a agarrar confianza conmigo, me llamaban y decían que no era lo mismo, que por favor, que aunque sea en mi casa, que les ayudara, que ellos me iban a pagar. Y yo era de, no, pero no es el dinero, yo puedo ayudarlo, solo que pues ahorita yo decidí mejor enfocarme en mi carrera. Y era bastante la gente que me empezó a llamar, y la insistencia. Y mi papá y mi mamá, pues ellos siempre fueron muy, como te digo, ellos siempre eran esos motores de apoyo, y dándome a mí como las alas que yo necesitaba, turbinas, porque pues ellos, para ellos era como, no, tú puedes, hazlo. Entonces les digo, miren, me están llamando los clientes, no quiero hacerlo aquí en la casa porque no se me hacía algo profesional. Y mi papá me dice, busca un local y pues nosotros te apoyamos en lo que podamos. Pero ya en la iglesia a mí me habían dado una profecía de que yo iba a tener mi propio negocio, y que Dios iba a ir poniendo todo en su lugar, que yo no me preocupara por nada. Entonces, pero pues a veces a uno se le olvidan esas promesas, y uno las deja como así, van a ser de aquí a unos años, no lo ves tan rápido como van pasando. Entonces recuerdo que pues estaba en eso, ¿verdad? Entonces me resonaba mucho el nombre de Kairos. Y en ese entonces, fue en el 2017, pues habían muchas prédicas que hablaban del tiempo de Dios, y que todo el tiempo de Dios. Y cada 6 meses, porque yo soy muy de que cuando me dan alguna palabra yo la anoto y yo pongo la fecha cuando me la dieron y todo. Entonces cada 3 meses, cada 3, 6 meses,
yo recibía una profecía y era en base al negocio, y yo así como que ya como que está acercándose muy sí, y yo así como que bueno, entonces, y el nombre Kairos siempre estaba ahí como Kairos, y yo hacía como, ¿y si abro una oficina? Pero no le quiero poner mi nombre porque no quería como que fuera solo Jennifer o solo Escobar Taxes. No quería algo que se reflejara en mí, sino que yo quería algo más como un concepto de que, ok, Kairos es una empresa. Obviamente por la edad que yo tenía necesitaba crear un concepto que la gente lo viera serio, que no iba a ser algo temporal y que hoy sí, mañana no. Entonces para mí, un nombre que te generara confianza. Claro, entonces yo empezaba pues ya dije, no, Kairos está muy latente en mi mente, voy a usar Kairos. Y ya empecé a buscar cosas que combinaran como, ok, ¿a qué me quiero dedicar? Taxes, contabilidad, pero no le quería poner Kairos Accounting. Entonces ya empezaba a descartar ideas de nombre, hasta que llegó Kairos Financial and Tax, porque en ese entonces también tenía mi mejor amigo, él estaba casi, nos graduamos casi al mismo tiempo, entonces él estudió para asesor financiero. Entonces vi la oportunidad de que pues si la gente me buscaba a mí para poder hacerles la parte contable, los impuestos, yo podía referirle también a él para que él les ayudara con sus finanzas personales, planes de retiro, etcétera. Entonces surgió la idea de Financial and Tax y empezamos así que yo le refería a clientes, él venía a la oficina, les daba las consejerías, hasta que pues ya él también creció y pues él ya se dedicó a hacerlo él por su cuenta, pero el nombre de Financial quedó en el nombre. Pero así fue que surgió Kairos y como te digo, o sea, todo fue dado en el tiempo de Dios, por eso el nombre también lo refleja, y así sucesivamente yo busqué el local, la persona que estaba rentando el local sin saberlo, mi papá había hecho el roof, entonces como que eso le dio a él más confianza, porque todo el mundo, cuando yo les decía que yo estaba formando un negocio, era como de, ¿cuántos años tienes? Y yo, 22. Entonces como que no les daba a ellos la pauta de que ellos creían que era algo temporal, que esta niña hoy quiere, mañana no. Entonces él me dice, y me acuerdo que yo fui a ver el local, entonces antes yo había pasado y miré como el building y yo en mi mente, es una buena zona, tiene bastante parqueo, y me regresé y ya estaba haciéndose de noche, entonces miré que no había nadie y habían varios locales vacíos porque él empezaba como a llenar la plaza, son como 6, 7 locales, entonces lo lógico es de que se van llenando así en secuencia. Entonces había uno que a mí me captó la atención y yo dije, este sería bueno porque no está tan grande, está un poquito chiquito. Entonces yo, oré y yo puse mis manos en el vidrio del local y yo, Señor, si es tu voluntad, este local va a quedar acá, porque decía que se estaban que llamaran rápido porque ya estaban bajo contrato. Entonces yo, si va a ser esta tu voluntad, va a estar hasta cuando yo ya esté lista. Y pues me fui, me olvidé que yo había hecho eso, porque como todo, ¿verdad? Uno se le olvida fácil. Pues resulta que estoy buscando siempre locales, pero yo quería algo en Chester, porque nosotros siempre en esa zona, Chesterfield, Chester, entonces yo no quería algo y me salían locales aquí por Midlothian, por Hall Street, pero yo, no, en Chester. Entonces me llamó el dueño del building porque yo le había dejado el mensaje y entonces él me llama, me dice, escuché tu mensaje, quiero conocerte para ver qué tanto puedo yo hacer por ti. Pues hablando ahí con él, entonces me dice, tu nombre me suena familiar, tengo clientes, él es árabe, entonces como que había gente que le había dicho que yo era buena en la oficina donde trabajaba y que pues le habían hablado de mí, y yo sin saber que gente ya había hablado de que yo hacía un buen trabajo. Y él me dice, Escobar, y se queda pensando en mi apellido, y ya él es como de, ¿tu papá quién es? Y yo, Manuel. No, me dice, ¿cómo se llama la empresa? ¿Tiene una compañía? Y yo, sí, ¿cómo sabes? Y entonces ya llegamos a la conclusión que mi papá era el mismo que le había hecho el roof, y ya él como que eso le sirvió como de garantía, y me dijo, ¿sabes qué? Normalmente yo pido que hagan toda la construcción los inquilinos, pero
tú dibújame qué quieres, yo me encargo, solo busca a alguien que te haga la pintura y el piso. Entonces ya ahí era como que yo miraba el respaldo de todo lo que Dios me había hablado, sí. Porque es ilógico pensar que alguien que esté en un negocio va a querer invertir dinero sabiendo de que ese local no va a ser de él. Y yo me quedé como, ¿estás seguro? Porque le digo yo, si tú necesitas que yo consiga el dinero, yo lo consigo. No tengo nada, y fui honesta con él, no tengo nada ahorita, pero pues tú dime si hay que pagarte. Y él, no, tu papá fue muy bueno conmigo, no te preocupes, yo me encargo. Pues así se fue dando. Luego así cuando ya estaba lista la construcción, eso fue casi en septiembre. Ya entonces septiembre, octubre fue más como para buscar muebles, afinar detalles y todo, pero todo eso fue dando tan bonito también, porque los muebles de oficina yo miraba y yo hacía presupuesto, y yo me voy a endeudar como por no sé cuántos años, pero yo siempre, ¿verdad?, oraba y yo, Señor, guíame al lugar correcto. Y una vez manejando ahí por el Boulevard en el centro, había una tienda de muebles y yo no sabía que ahí había esa tienda. Entonces yo voy manejando y como que algo me dijo que mirara a la derecha, y yo volteo a ver y miro que dice Commercial Furniture. Y yo, vende muebles de oficina, voy a parar a ver qué tal están. Pues ya me bajo y entonces el señor me dice, ¿qué andas buscando? Y yo, no, mira, estoy empezando un negocio y necesito escritorios. Pues ahí solo iba a ser yo y otra muchacha que era mi amiga, que iba a trabajar conmigo, y mi hermana. Tenía dos empleadas y yo. Entonces yo andaba buscando muebles para la recepción, para las 2 oficinas y una sala de conferencias. En mi mente ya tenía yo que quería una sala. Y entonces me dice, mira, tengo un catálogo, me dice, de que ya lo van a descontinuar y tal vez te gusta algo. Y yo, ok, pues ya miro los precios. Y yo casi iba a gastar, creo que como solo en muebles, quizás casi unos $10,000. Y entonces yo le digo, sí, me gusta Y me dice, pero como ya no va a estar, me dice, yo te voy a conseguir una mejor oferta. Y yo, ok, está bien. Me dice, déjame tu número y yo te llamo. Ya, ok, está bien. Bueno, resulta que me llama como a los 2 días y me dice, Jennifer, te quería decir de que hablé con mi superior y él dice de que como esos muebles ya los van a descontinuar, que tú le hagas la lista de todo lo que necesitas y te va a dar un precio por unidad. No importa si es escritorio, si es silla, o sea, te va a dar un precio por unidad. Entonces yo me quedo así como que, ok, gracias. Le digo, bueno, resulta que lo que iba a gastar yo en mi presupuesto solo en mi oficina terminó sirviendo para cubrir para todo. Entonces yo me quedaba como loca de ver cómo el respaldo de Dios en todo, porque era como que todo se me iba facilitando. Y ya llegó octubre, casi finales de octubre, noviembre, ya estaba la oficina lista, los muebles ya habían llegado. Y pues ya yo empecé a decirle a los clientes de confianza, mira, ya estoy lista, ahora sí, pueden venir acá a la oficina, busquen sus cosas, ya yo les voy a empezar a hacer el archivo acá. Y empezaron los clientes de los que ya tenían sus compañías que querían que les llevara la contabilidad a llegar, ¿verdad? Empecé con 30 empresas. Que eran mis clientes fieles y todavía siguen conmigo. Entonces empecé con 30 y yo en mi mente dije, noviembre, diciembre, no me va a dar tiempo para hacer publicidad, pero justamente me habían dado otra palabra a través de un profeta, donde me decía de que no me preocupara por la publicidad, que ni siquiera fuera a gastar en publicidad, porque yo me iba a sorprender de cómo el respaldo que Dios iba a tener, y que los clientes iban a llegar solos, que no los buscara. Y yo, bueno, voy a hacer caso, hay que ser obediente. Y pues no hice publicidad, lo único que hice fue subir una foto a La Pulga, que en ese entonces todo el mundo estaba ya usando La Pulga. Es un grupo. Es un grupo de Facebook, ¿verdad? Que está acá en el área. Sí, entonces en Richmond, entonces ahí la gente hispana ahí agarra sus informaciones. Bueno, entonces yo subí una foto y, Jennifer Escobar, ahora estoy en esta ubicación, si necesitan ayuda, no duden en contactarme. Pues es curioso porque la temporada arranca el 15 de enero y yo en noviembre apenas estaba avisando, entonces no todo el mundo se iba a dar cuenta. Pues resulta que llega enero, llega la temporada de impuestos y nosotros así como que bueno, con que lleguen unos 200, 300 está bien para hacer primer año. Bueno, resulta que el primer año con solo
mi hermana de recepcionista, Kellen, que en ese entonces era también parte de Kairos. Entonces, esa primer temporada tuvimos 700 clientes. 700 clientes. Entonces, y yo queriendo 200, 300. Sí. Jennifer, ¿te consideras una mujer exitosa en este punto? Sí, claro, imagínate todo lo que he logrado, gracias a Dios. Y bueno, como madre me siento, tengo una hija ejemplar, 4 años, súper inteligente. Entonces sí, siento que soy una mujer exitosa en todos los ámbitos. ¿Y cuáles son los planes que tienes a futuro? Pues profesionalmente, quizás dar más crecimiento a la marca de Kairos, como en la revista se habla de que pues tengo planes a futuro de que llegue a ser una franquicia a nivel nacional y por qué no internacional también, porque incluso también he tenido clientes de otros países que me han contactado para ver si se les puede. Tuve una agencia de viajes que estaba en Israel y les llevaba la contabilidad. Ajá, desde acá. Obviamente hay algunas cosas que son diferentes allá y tuve que aprender algunas cosas, pero tuvimos un año esa colaboración con ellos y ¿para qué? Puedo decir que ya trabajé en una empresa en Israel, en otro país. Entonces sí, como te digo, la contabilidad, gracias a Dios, es una profesión que es nacional, no tiene barreras, es lo mismo, diferentes leyes, pero es el mismo concepto. Sí. Entonces, tal vez no exactamente igual a como se hace acá, pero sí se puede hacer algún ejemplo de oficina de cómo el nombre que lleve Kairos, pero pues en cada país se puede a futuro, ¿verdad? Se vale soñar. Y acá en Estados Unidos pues llegar a, tal vez ya ahora que el negocio está casi en su... Se puede decir que ya llegó al tope de donde tenía que estar, ya yo puedo empezar a desligarme un poco más, ya las muchachas que trabajan conmigo, ya las he entrenado a modo de que a veces yo no estoy y el negocio corre normal. Sí, obviamente la gente tiene esa confianza de que no, pero yo espero por Jennifer, pero ya poco a poco han ido agarrando confianza con las otras muchachas, con las empleadas. Entonces yo sé que en algún punto ya yo puedo desligarme un poco más y dedicarme a dar capacitaciones tal vez para otras personas que quieran hacer lo mismo. También he pensado y lo he considerado, así como mi profesora en la high school que marcó mucho en mí de que yo quisiera estudiar esta profesión, ¿por qué no también servir como inspirar a otros estudiantes? Entonces sí lo he pensado porque no necesitas tener un título en pedagogía para ser profesor, incluso en las universidades, vale más la experiencia. Sí. Entonces sí lo he llegado a pensar de que tal vez ya... También en la docencia. Ajá, tal vez pudiera hacer eso a futuro, pero pues ahí esos son planes, pero pues como dice, uno planea, pero Dios es el que manda. Entonces, y pues personalmente yo siempre dije que no quería trabajar yo dije que mi meta, según mi plan de jubilación, era trabajar hasta los 35, o sea, ya me quedan 5. Sí. Entonces, porque sí creo que pues empecé bien jovencita, entonces casi no he tenido tiempo como para disfrutar personalmente de como decir, ay, me voy a tomar un año libre. No he tenido eso. Sí tengo mis vacaciones, aquí y allá, pero yo siento que si ya todo está como yo planeo que esté, ya yo pudiera incluso trabajar remotamente en cualquier parte del mundo. Si me mudo para Miami, nada, son bromas. Sí, entonces a futuro sí pienso eso de que tal vez darme un tiempo como para poder viajar más. Tengo, no sé, como te digo, el sueño frustrado de ser hermosa sigue ahí, que quiero conocer el mundo, ¿verdad? Entonces, sí, quiero que Kairos siga, porque yo veo a Kairos por muchos años más, pero tal vez ya viéndolo desde afuera y que Kairos siga, aunque yo ya no esté, sí, ahí adentro. Correcto, pero sí, esos son a futuro, a ver qué pasa. ¿Cuál ha sido de tus cualidades las que crees tú que es lo que te han dado la fuerza para poder llegar a donde estás en este momento? Yo creo que siempre he sido una persona que
no ve los obstáculos, sino que veo cómo sobrepasarlos. Entonces, la resiliencia es una cualidad que yo siempre, me encanta esa palabra y todo el mundo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que es bien fuerte el significado. Entonces, que no importa lo que venga, tú lo atraviesas y lo intentas una y otra vez, y si te salió mal, lo intentas nuevamente, pero desde la experiencia. Entonces, yo siempre digo, uno no empieza de cero, uno empieza con experiencia, porque ya te falló el plan, pero ya sabes por dónde no ir. Entonces, sí, para mí ha sido una de las cualidades de que pues siempre he sido bien perseverante también, y creo que eso es lo que determina qué tan exitoso o qué tanto tú te limites a ti mismo, porque tú puedes tener todas las herramientas del éxito, pero si no eres una persona perseverante, a veces puedes desistir. Porque el emprendimiento, tú sabes, no es fácil. Van a haber días donde uno se levanta con todas las energías del mundo, y hay días donde quiere que la tierra se lo trague. y te escupan a Puerto Rico. Sí, no. En Venecia. Entonces, tiene que ser algo que tú todos los días batallas contra ti mismo. O sea, tú eres tu peor enemigo y tu mejor aliado. Entonces, sí, para ser emprendedor, creo que esa es una de las cualidades que en cualquier rama de emprendimiento que tengan, la perseverancia y la resiliencia. ¿Tú crees que haya como un vencimiento de los sueños? Como si ya no hiciste este sueño a tal edad, mejor ya ni lo hagas porque ya es tarde. Yo creo que todo está en la mente, y incluso a mí me gusta leer mucho acerca de historias de no sé, a mí me llena mucho, y es algo que a veces yo digo, wow, a veces uno se traza como en la mente finita de uno, como te decía. O sea, para mí los 30 era como, ay, llegar a los 30 es lo peor que te puede pasar, ya tu vida se va de pique, y no, ya cuando tú estás madurando, ya tú sabes que apenas empieza tu vida a los 30. Yo apenas siento que va empezando mi vida. Es que los 30, los 40 son los nuevos 20. Sí. Entonces, los 30 son claro, los 15. Sí, no, pero yo he leído mucho las historias de lo que me como que motivaba mucho, y de ahí yo puedo decir de que las ¿cómo se dice? Los bloqueos están solo en la mente, porque el dueño de KFC, a los cuantos años, imagínate, o sea, ¿quién a los 60 años va a pensar que un negocio va a funcionar si tú ya más tienes que estar pensando en tu retiro, no estar invirtiendo dinero? Entonces, como te digo, no hay edad o alguna edad que uno diga, no, si ya llegó a esta edad ya no puedes hacer algo. Incluso si las personas tuvieron hijos muy jóvenes, ya ahorita hay tantas facilidades para estudiar en línea. O sea, ya que no fuiste a una universidad, no tienes el estudio, ya no es una como limitante, porque tú puedes ahora hacerlo de varias maneras, que ya tus hijos ya crecieron, ya los criaste. Entonces yo siento que en sí no hay una limitante, sino que solamente la mente de la persona. Sí, los límites están en tu cabeza. Entonces no hay una edad, no hay nada que los limite. Tú tienes la oportunidad ahorita de hablar a todas aquellas mujeres que están jóvenes. ¿Qué le dirías en este momento a aquellas personas que tienen ahora, en este momento, la edad que tú tenías cuando tú empezaste tu propio negocio? ¿Qué le dirías a todas las chicas, a todas las Jennifer que puedes pensar en tu mente de 22, 23 años, que están por ahí, que pueden estarnos escuchando? Sí, no, que no desistan en sus sueños, que no, porque a veces lo que nos limita es pensar en lo financiero. De que tal vez no venimos de una familia de altos recursos, y que cómo lo vamos a lograr. Eso no tiene que ser una limitación tampoco. Trabajando duro y con mucho esfuerzo
gracias a Dios en este país, cuidar tu récord es lo más, que puedes hacer, porque si tú no tienes los medios financieros, pero tienes un buen crédito, puedes lograr tener, préstamos. Entonces, a todas las jovencitas que me escuchen y que nos escuchan, que luchen por sus sueños y que no piensen que su vida se está acabando, sino que lo vean como una oportunidad de que su vida apenas está empezando. Porque yo sí sé que uno de joven, como te digo, el miedo de que llegar a esta edad y si no logré todo lo que me propuse, ya soy un fracaso. No, porque incluso también a veces está eso de que quieres sobresalir profesionalmente, académicamente, pero también tienes planes personales de que no me he casado o esto y lo otro. Entonces todo va llegando en su momento. Entonces, si quieren alcanzar algo académicamente, enfóquense en lo académico, que lo personal, lo profesional va a llegar solo. Eso fue algo que yo tuve que aprender, porque yo quería tener control de todo y no se puede. O sea, tal vez vas a tener éxito académicamente y tal vez personalmente te vas a sentir como que no lo has logrado porque todas tus amistades ya se casaron. Tienes que sacrificar una cosa para poder lograr otra. Está llena de sacrificios también. Uh-huh. Bueno, Jennifer, casi vamos a terminar, así que quiero hacer algo contigo. Okay. Tenemos algunas preguntas, tengo, enumeradas unas preguntas del 1 al 50. Okay. Y son preguntas que quisiera que me contestaras como desde tu corazón, desde lo primero que se venga, porque lo primero que se venga es como lo auténtico. Okay. Okay. Entonces quiero que me des, te voy a hacer 5 preguntas. Okay. Son preguntas cortas, respuestas cortas también, porque me vas a contestar lo que viene directo de tu corazón y de tu mente. Entonces, primer número, del 1 al 50. 23. 23. Un destino exótico que te gustaría visitar. Las Islas Maldivas. Ahí está en el bucket list. Están en el bucket list. Segunda. Segundo número, el 7. El 7. Vamos en tu postre favorito. Ya tenemos la respuesta. Ya tenemos la respuesta de tu postre favorito aquí, pero vamos a ver si coincide. Sí, es que creo que dije crème brûlée en esta, porque me agarraste a quemarropa también ese día. Pero sí, el crème brûlée y el tiramisú, mis postres favoritos. Vamos con el tercer número. 10. 10. Una festividad que disfrutas. El Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias. Sí, yo amo Thanksgiving. Para mí Thanksgiving es como Navidad. Es como Navidad. Sí. ¿Cuarto número? 27. 27. Un hábito que has dejado de hacer. Eso está difícil. Pum, 2, 1. Un hábito. Es que casi no me da tiempo, yo paso solo. ¿Haces ejercicio? No, eso sí, he dejado de hacer ejercicio. Se nota. Pero vamos a volver a retomar. Sí. Sí, eso es que cuesta. Uno en enero, número 1 en la lista, ir al gimnasio. Llega junio y ya no fui. Y estamos hablando de una mujer de metas, ¿verdad? Sí. Esa es la única que no logro manejar ahí. Por eso les digo, uno a veces es exitoso en unas cosas, pero en lo personal a veces no mucho. Y la última, ¿verdad? La última, 19. 19. Una flor que te encanta. O los lirios. Los lirios. Yo soy amante de los lirios. Entre las rosas y los lirios. ¿Y haces siembras? ¿Haces no. garden? No. A mí me gusta que me las regalen. Sí, entonces, no, en la casa, pues no he tenido, sí quiero, pero yo creo que eso ya va a ser cuando ya no trabaje tanto. Entonces eso es parte del bucket list de cuando ya me retire a los 35. Hay otra pregunta que sí quería hacerte yo. Y es ¿qué hábito no tienes ahorita y quisieras tener? ¿Y por qué? Fíjate que yo yo creo que el del ejercicio, obviamente, porque pues con el ritmo porque de vida. Porque sin salud no puedes lograr claro. las metas que entonces tienes.
relajarme también es una parte de los hábitos que quiero, porque a veces lo he estado practicando poco a poco, porque antes, cuando era un poco más joven, yo creía que tenía la energía y entonces yo no tenía una hora para parar de trabajar. Entonces, poco a poco, conforme ha llegado mi hija, ya en una familia y todo, entonces yo he puesto esos como prioridades de que, también el cuerpo necesita relajarse, ahora de vez en cuando, siempre que una vez a la semana un masajito, profesional, porque es mentira que el esposo se lo va a dar a uno bien. Entonces, sí, la prioridad de la salud como todo, el ejercicio y eso, sí, quiero que eso sea, ahora es las metas, enfocarse en uno mismo. Gracias, Jennifer, por haber estado con nosotros, por haber compartido un poco más de tu historia. Yo quiero, invitarlos a que puedan ver su historia en Musa Magazine, ¿verdad? Jennifer, una fusión de juventud y experiencia en el mundo financiero. Ustedes pueden encontrarla por ahí y pueden encontrar unas fotos hermosas que le tomaron a Jennifer. Me encantaron las fotografías, me encantó la historia. ¿Quién será la fotógrafa? Pero sobre todo me encantó que su proyecto fue puesto en manos de Dios desde el principio y que tuvo la fe para lograrlo, la perseverancia para seguir haciéndolo, y que es una mujer de sueños. Es una historia que inspira. Cuando yo la conocí, es una historia que me inspiró y de hecho fue buscada por la revista para poder compartir su historia con todas ustedes, para que ustedes puedan conocer de ella y puedan tomar esas cosas con las que conectaron con ella y que ella puede ayudarles para inspirarse y para poder lograr sus sueños. Jennifer, ¿alguna cosa que quisieras decir para nuestras lectoras, para nuestras personas, las que nos están viendo? ¿Algún mensaje? No, que ayuden a que también Musa sea conocida con sus amistades, recomienden que en las redes sociales hay que darle más publicidad a Musa, porque es algo que, un proyecto muy lindo, no solamente porque soy parte de la revista, no, yo de verdad que con Elvia también conectamos como mujeres, como empresarias, hay muchas cosas en común, y qué bonito de que alguien se tome el tiempo para poder invertir en otras mujeres y de lo mucho que tú has aprendido, poder dárselos a ellos. Entonces, sí, que apoyen al proyecto, al podcast, a la revista, con sus amistades, todo, tal vez no se ve como que, voy a invitar a mis amigos a que le den like, pero eso tiene mucho que ver. Entonces, con invitar a las amistades a que le den like, a que sigan la página, eso va a ayudar a que crezca y que este proyecto también, así como él ya tiene sueños, sea más rápido el crecimiento. E impacte a más mujeres, que al final, ¿verdad?, es el motivo por el cual Musa Magazine existe, que es para impactar, para empoderar y para inspirar a otras mujeres que también están como nosotros, ¿verdad?, luchando por sus sueños. Gracias a todos, gracias por haber acompañado hasta el final y los esperamos en nuestro siguiente episodio. Muchas gracias, Jennifer. Hasta luego. Bye. Y así concluimos otro episodio de Descubre tu Musa. Esperamos que las historias y lecciones compartidas hoy te hayan inspirado y empoderado para dar el siguiente paso en tu viaje personal. Recuerda, cada desafío es una oportunidad para crecer y cada día es una nueva página en tu historia de éxito. No olvides suscribirte al podcast y dejarnos una reseña. También puedes visitar nuestra página web www.musamagazine.us y seguirnos en nuestras redes sociales de musamagazine.us para mantenerte al tanto de todas nuestras novedades y participar en nuestra increíble comunidad de soñadoras y hacedoras. Hasta la próxima y sigue descubriendo tu musa y construyendo la vida que siempre has soñado. Nos vemos en el siguiente episodio.